Sala, el estudiante de la Universidad de Puerto Rico, Aníbal López Correa, quien enlace en algunos de los esfuerzos de cabildeo del grupo. Agradecemos el espacio que se nos brinda para expresar nuestra posición como parte del Grupo Universitarios por la Educación, UPE, ante la reforma contributiva propuesta en el proyecto de la Cámara 2329 y su equivalente en el Senado. El grupo que compone Universitarios por la Educación lo integran estudiantes de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, la Universidad Metropolitana, la Universidad del Este, la Universidad del Turabo, la Universidad Politécnica de Puerto Rico, la Universidad Sagrado Corazón, la Universidad Central de Bayamón, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, el Conservatorio de Música de Puerto Rico y la Universidad de Puerto Rico. Hacemos énfasis en la diversidad de estudiantes que se integran Universitarios por la Educación, porque además de ser un junte histórico, representan la capacidad que tenemos de unirnos para defender lo que valoramos como pueblo. En una tarde, en una reunión de varias horas, estudiantes de diversas ideologías, de distintos sistemas universitarios, con distintas perspectivas de mundo, pudimos ponernos de acuerdo para luchar por un objetivo común, la educación. Hace apenas 3 semanas nos reunimos por primera ocasión y acordamos trabajar sobre 5 puntos de consenso. Los puntos de consenso son: la educación debe ser un derecho universal de todo el pueblo de Puerto Rico. El gobierno no debe gravar la educación independientemente de quien ofrezca la misma. La educación debe ser vista como una inversión del futuro, como un proyecto del país y no como un gasto. El gobierno debe asumir como su principal proyecto de país e incentivar la educación. Por tanto, no debe obstaculizar el acceso a la misma. De igual forma, tanto el gobierno como los proveedores de educación superior deben promover el menor costo posible en la educación. Toda reforma contributiva debe venir acompañada de un compromiso con total transparencia gubernamental y un compromiso en contra del endeudamiento irresponsable del país. Para ello es importante articular un proyecto de desarrollo económico que habilite un futuro para las siguientes generaciones. Recalcamos que estos puntos de consenso fueron alcanzados por un grupo amplio de puertorriqueñas y puertorriqueños que nos dimos cita en una reunión donde reinó el más amplio respeto por la diversidad y teníamos como fin el país. La educación, tal y como señaló la presidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico y profesora de la Universidad de Puerto Rico, Rosario Rivera Negrón, es una inversión, no es un bien de consumo. Desincentivar la inversión en la educación tendría un efecto nefasto para el futuro de Puerto Rico y sería la decisión más absurda que se puede tomar por parte de cualquier cuerpo que represente el país. Es por eso que proponemos que se asuma la educación tanto pública como privada como una inversión y no como un bien de consumo. Proponemos que se enmiende la sección 4020.03 para que se exima del IVA a los servicios educativos, incluyendo costo de matrícula. Destacamos que, de acuerdo a datos del Instituto de Estadística de Puerto Rico, el sector de la educación superior, en el 2011-2012, la componían 250.011 estudiantes. De ellos, 144.038 estudiaban en el sector privado sin fines de lucro. 43.716 estudiaban en el sector privado con fines de lucro y 62.257 en el sector público. Hay que tener en cuenta que el 79.3% de los estudiantes del sector privado reciben BKP, mientras que en el sector público es un 86.9%. En la tabla a continuación presentamos los efectos del IVA sobre el costo del crédito en el estudiantado universitario. Estos costos no incluyen los costos de vida del estudiantado, ni los costos de cuotas,
y otros gastos asociados con el proceso universitario. De ustedes dependen articular un lenguaje que tome en cuenta al estudiantado, o si van a agravar la educación del país. Ahí vemos en la página 3 los números de los costos de crédito de las diferentes universidades privadas y públicas. Es importante destacar que la educación no se limita al costo del crédito universitario o la matrícula y la mensualidad en un colegio. Diversos educadores, tales como Paulo Freire, María Montessori, Eugenio María de Hostos, han planeado que la educación es un proceso integral que va más allá del salón de clase o del libro de texto. Desde ese punto de vista, es importante tener en cuenta que elementos tales como los eventos culturales, la lectura por placer, el acceso a la literatura y al conocimiento científico son elementos importantísimos que hay que tomar en cuenta cuando hablemos de educación. Tener una visión limitada de la educación como un salón de clase es desconocer de la complejidad del proceso educativo del país. Es por esa razón que solicitamos que se excluya de la aplicación del IVA a los artículos y materiales escolares, todo tipo de libros, revistas académicas y científicas y los eventos culturales. Una sociedad que incentiva la lectura, que incentiva la cultura, incentiva la educación y tiene posibilidades de futuro. No hacerlo es condenarnos a un futuro de ignorancia. De una mirada que hicimos a los sistemas contributivos en Latinoamérica, en al menos 15 países donde se estableció un impuesto al valor agregado, IVA, se excluye la educación, la cultura, los libros y otros componentes educativos. Otros servicios como los de salud, las cooperativas y algunos servicios legales son excluidos. No hemos asumido posición como un grupo al respecto, pero nos parece que esta información refuta el argumento gubernamental de que los IVAs en otros países son tajantes e inflexibles. Nos parece importante destacar ese elemento para que a la hora de elaborar políticas públicas tengan en cuenta algunas particularidades de otros sistemas que quieren replicar. Hay dos elementos finales que entendemos pertinentes a discutir en este espacio. Por un lado, se está hablando de la reducción en el gasto gubernamental. Por otro lado, el de desarrollar nuevos impuestos. Entendemos que en la medida en que el ente público pueda ser más eficiente en el uso de los fondos del pueblo de Puerto Rico, se le hace un mejor servicio al país. Sin embargo, alertamos que el discurso de reducción en el gasto gubernamental no puede significar una reducción en la inversión del futuro del país. Es por esta razón que planteamos la necesidad de que cualquier reforma contributiva destine el grueso de sus ingresos a proyectos que fomenten el desarrollo económico del país. Entendemos que la educación es una de esas vías, particularmente la educación universitaria. Sería un contrasentido pedir que se invierta en el futuro del país mientras no nos hacemos de oídos sordos ante la pérdida de fondos que sufrió la Universidad de Puerto Rico por el concepto de la congelación de la fórmula. Es por esa razón que proponemos que se derogue el artículo 26 de la Ley 66 de 2014 de forma tal que la Universidad de Puerto Rico reciba su forma íntegra de acuerdo al pacto social que se estableció con ella. Claro está, esa derogación debe venir acompañada de exigirle a la Universidad de Puerto Rico que aumente la cantidad de estudiantes que admite, particularmente de los sectores con más desventaja socioeconómica. El último elemento que nos parece importante destacar es el del propósito de cualquier reforma contributiva.
Como señalamos anteriormente, si no se asume un proyecto de desarrollo económico del país, no estamos resolviendo problemas alguno en nuestra sociedad. Destinar los recaudos de cualquier reforma contributiva al pago de la deuda y no a un proyecto del país sería nefasto para las futuras ocasiones. ¿Por qué? Porque el patrón de endeudamiento continuaría y esta generación nos dejaría un Puerto Rico de deuda para las futuras generaciones. Es por esa razón que nos parece necesario que se establezcan parámetros de participación ciudadana que garantice un control al endeudamiento del futuro del país. Las irresponsabilidades que se señalan de los partidos políticos deben ser atendidas ahora. Y entendemos que debe ser el pueblo quien decida si quiere seguir endeudándose o no. Gracias por el espacio.